Buenas noches, estamos transmitiendo para el canal de YouTube Manuel del Discapacitado Perfecto. Pedro Miranda desde Oaxaca, Marisol Ruiz desde el Estado de México y Ricardo Baruch desde Ciudad de México. Y bueno, contactamos a Ricardo a través de esta red de amigos que vamos formando a lo largo de julio 2020, enero y febrero del 2021. Y bueno, nos han hablado de la importancia que puede tener el testimonio de Ricardo y es que estamos hoy hablando y grabando con él. Ricardo, ¿puedes presentarnos diciéndonos quién eres, qué Claro, haces y por qué lo haces? claro que sí. Bueno, yo soy Ricardo Baruch. Yo soy pues activista en temas de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo temas de derechos LGBTI y también temas de salud sexual, particularmente VIH y temas de drogas. Em, Desde hace ya casi 20 años he colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil y además he realizado investigación. Yo me dedico a temas, bueno, soy doctor en salud pública y pues hago investigación sobre políticas de salud, epidemiología y algunas otras cuestiones. Y bueno, creo que también una de las razones por las que estoy aquí es que también colaboro con algunos medios de comunicación. Particularmente tengo un podcast que se llama Sexcándala, en el que hablamos de salud sexual y temas de diversidad sexual, y que por ahí pues es que hemos estado impulsando muchos temas relacionados particularmente con el bienestar de nuestra comunidad LGBTIQ, tanto en México como en otros países de América Latina y el Caribe. Ok, oye, ¿y qué haces específicamente como en una cosa más de tu carne hacia la carne de otro? ¿Cuál es el impacto que estás haciendo? Pues mira, me atrevería a decir que hoy en día quizás una de mis principales labores es la difusión de los temas que nos competen, digamos que a nuestra comunidad, a través, por ejemplo, de artículos, de programas, de radio, de videos de YouTube. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho la divulgación, particularmente de temas científicos y de derechos humanos, pero que sean, digamos que, abiertos de una forma como que cualquier persona de nuestra comunidad que esté interesada pueda entenderlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, durante algunos años he estado trabajando para que muchos temas relacionados con la epidemia del VIH, que al menos en México y en nuestra región sigue siendo una epidemia que sigue afectando con mucho mayor fuerza a la comunidad LGBTI, particularmente hombres gays, bisexuales y mujeres trans, pues tengamos la información más actualizada, más relevante en temas que van desde las cifras de la epidemia, pero también de los tratamientos, de las novedades para la prevención. Y por ejemplo, y en este tema de la prevención del VIH fue que me empecé a meter también en cuestiones relacionadas con la reducción de daños y la reducción de riesgos relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas, es decir, de drogas, ya que pues actualmente en nuestro país estamos viviendo una una situación en la que justamente pues este uso de sustancias está propiciando que haya un aumento en los casos de VIH e infecciones de transmisión sexual, pero también en temas relacionados con la salud mental de nuestra comunidad. Entonces, estos son algunos de los temas que me interesan mucho, y también actualmente soy parte del Consejo Asesor Comunitario del proyecto Mosaico, que es un proyecto es un ensayo clínico para probar la efectividad de una vacuna para la prevención del VIH que se está llevando a cabo en México y en otros países del mundo. Entonces, pues digamos que por varias aristas estoy metido en estos temas. Ok, esta vacuna de laboratorio Mosaico en México, este, ¿cura el VIH? ¿Previene el VIH como un profiláctico? ¿O cuál es como la función específica que se espera tenga esta vacuna? Pues no, mira, más bien la vacuna sería una vacuna preventiva, es decir, ayudaría a que las personas que hoy en día no viven con VIH puedan prevenir la transmisión del virus
al igual que con otras vacunas, pues se aplica una inyección, en este caso son 3 dosis, y que en el caso de que funcione, pues básicamente ayudaría a que no haya transmisión del VIH, incluso si se tienen relaciones de riesgo con personas que tengan el virus y que tengan una carga viral alta, ¿no? O sea, hoy en día sabemos que existen otras formas de prevención del VIH, como es el caso, por ejemplo, de la PrEP, la profilaxis preexposición, que es este tratamiento que se toma una vez al día durante un tiempo indefinido, puede evitar que haya transmisión del VIH aún si se tienen relaciones sexuales sin condón. Sin embargo, la PrEP, en el momento en el que se deja de utilizar, pues pierde su efectividad y digamos que el cuerpo vuelve digamos que pierde este escudo protector, por decirlo de una forma. En el caso de la vacuna, pues sería más bien pues una protección a largo plazo e incluso para toda la vida, y por eso es que es tan importante, ¿no? O sea, el mundo científico lleva décadas tratando de encontrar cuál es la mejor forma de prevenir el VIH y seguramente esta sería una forma que cambiaría por completo el paradigma de la prevención del VIH, porque desafortunadamente, a pesar de que llevamos 40 años ya de la epidemia en el mundo, todavía no tenemos una cura y todavía no tenemos una vacuna, ¿no? Y esto refleja un poco también pues lo complicado por un lado que es el virus, ¿no? O sea, para saber cómo funciona, para saber cómo prevenirlo, pero también refleja mucho el estigma que ha existido por parte, por ejemplo, de tomadores de decisiones que no estuvieron dispuestos a invertir en investigación, en organismos internacionales que no pudieron presionar lo suficiente debido a que pues, el VIH, como sabemos, es una epidemia que ha estado más concentrada en poblaciones que a veces no hemos sido históricamente discriminadas, ¿no? Entonces, esta nueva oportunidad que se da con el estudio Mosaico, pues esperamos que nos dé un poco de luz en el futuro. Ok, entonces si la vacuna resulta efectiva y pasa a esta tercera fase, podríamos decir que uno podría ir con su cartilla de vacunación en algún futuro, que te apliquen las 3 dosis en los tiempos en los que se tengan que poner, y a partir de ese momento uno genera una inmunidad y puedes tener sexo sin condón con personas que pudieran tener VIH y tú ya no te enfermarías. Exactamente. El problema que se tiene, digamos que con el tema de las vacunas, es que al igual que lo que estamos viviendo hoy en día con las vacunas del COVID-19, es que, o sea, una cosa es desarrollar la tecnología, ¿no? O sea, y otra cosa muy diferente es hacerla llegar a toda la población que la necesita, porque obviamente pues se necesita mucha inversión para producirla, para distribuirla, para llegar a todo el mundo, y eso es algo que pues no sabemos bien a estas alturas cómo funcionaría. Porque, por ejemplo, en el caso de la PrEP, que es esta otra tecnología preventiva que ya mencionaba, la PrEP tiene una efectividad altísima para prevenir el VIH. Y en varios países donde existe una amplia disponibilidad de PrEP, ya se está viendo cómo disminuyen los casos del VIH, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia. Pero ¿qué pasa? A pesar de que en países como en México sabemos que funciona, pues resulta que los gobiernos no están dispuestos a comprarla, el sector privado y las farmacéuticas no están dispuestas, por ejemplo, a hacer que el precio sea más accesible a la población. Y entonces, a pesar de que tenemos una tecnología que funciona, no estamos accediendo a ella. Entonces, en el caso de la vacuna, pues uno esperaría que, pues ojalá que sí haya mayor inversión y que haya pues más disposición por parte también de la sociedad a exigirla. Pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces yo obviamente creo que junto con este estudio de la vacuna, por ejemplo, existe un consejo asesor de varias organizaciones de la sociedad civil que estamos dispuestas a que si en caso de que sea efectiva, pues seguramente vamos también a exigir que lo más pronto posible esté disponible para las poblaciones que más lo necesitan en todos los países, incluyendo países como México, donde sabemos que pues muchas de nuestras poblaciones han sido tradicionalmente vulneradas y muchas de ellas pues también tienen una situación económica precaria, ¿no? Por ejemplo, las mujeres trans
que se dedican al trabajo sexual, que tienen un riesgo muy alto a adquirir el VIH, tendrían que ser de las primeras beneficiarias de una tecnología como una vacuna para prevenir el VIH. Pero pues sabemos también que hay problemas con los sistemas de salud, hay problemas de acceso y de muchas otras cosas que pues también seguiremos dando la lucha para que esta situación pues obviamente no sea un impedimento. Ok, oye, y regresando al PrEP, PrEP es profiláctico preexposición. ¿Y ese cómo lo tomamos? O sea, supongo que los botes traen 30 pastillas como lo trae el Truvada y los otros medicamentos. Tomas una pastilla diario, pero inicias el tratamiento y tienes esa protección. Llegas a la pastilla 30 y al día 31 que ya no la tomas, ¿pierdes la protección o todavía te queda como un residuo del medicamento que te puede proteger, no sé, 3, 4 días más adelante? Sí, efectivamente, la concentración es variable del medicamento. De hecho, o sea, idealmente una persona que utiliza PrEP tiene que tomar una pastilla todos los días. Sin embargo, también hay una dosis reducida, lo cual significa, por ejemplo, que una persona puede planear sus relaciones sexuales y tomar menos pastillas si así lo requiere. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues muchas personas disminuyeron su actividad sexual. Entonces, en lugar de tomarse una pastilla todos los días, había quien se tomaba, por ejemplo, 2 pastillas el viernes. Supongamos que yo sé que voy a tener relaciones el sábado. Entonces, yo me tomo 2 pastillas ese sábado en la mañana, otra el domingo y otra el lunes. Y con eso estoy protegido. Sin embargo, si yo tuviera relaciones más constantemente, pues me conviene más bien tomarlo todos los días. Y también hay que mencionar que la PrEP no es para todo mundo. Por ejemplo, hay personas que tienen un uso constante y consistente del condón con todas sus parejas sexuales y entonces pues es mejor que así se quede, ¿no? O por ejemplo, hay personas que solo tienen una pareja sexual eh, que no vive con VIH o que vive con VIH y es indetectable y por lo tanto pues tampoco necesita utilizar PrEP. Pero si yo tengo múltiples parejas sexuales y a veces no utilizo el condón por X o Y razón, entonces pues quizás sí me conviene, sobre todo si pertenezco a una de las poblaciones con alto riesgo de adquirir el VIH, como es el caso de los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres o las mujeres trans. Y esto no significa que las personas que no pertenecen a estas poblaciones no puedan adquirir el VIH, sino que por las condiciones específicas de la pandemia aquí en México, pues justamente nosotros somos quienes tenemos un mayor riesgo en este sentido. Ok, entonces, recapitulando, si yo tengo sexo, si yo voy a tener sexo un sábado, ese sábado me tomo 2 pastillas, el domingo otra y el lunes otra, o sea, 4 pastillas y con eso quedo protegido y el martes ya no tomo nada. Exacto. El problema es Ajá. que, o sea, obviamente para que esto funcione, pues uno tiene que estar seguro que solamente va a tener relaciones en ciertos días, ¿no? Entonces ahí la situación puede ser un poco complicada si de repente te sale, no sé, un ligue en un día que no estaba planeado. Y el otro gran problema también que tenemos que reconocer aquí en México es que desafortunadamente todavía no está disponible de una manera amplia aquí en México. Por ejemplo, eh, actualmente solo existe acceso de manera gratuita a través de un protocolo que se llama IMPREP, que se está llevando a cabo en la Ciudad de México y en Jalisco, en Guadalajara y Vallarta. Pero de ahí en fuera, si alguien quiere utilizar PrEP, tendría que comprarlo en, en el sector privado y la verdad es que no es barato, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también hay que reconocer este, que actualmente pues todavía estamos muy lejos de que realmente pueda haber un acceso amplio, pero pues también muchas organizaciones seguimos impulsando para que desde el sector público, particularmente desde el IMSS y desde el INSABI, pues se pueda pagar este tipo de tratamiento, ¿no? Un poco lo que decía ya con las vacunas. O sea, de nada sirve que haya tecnologías que funcionan súper bien si no las estamos comprando o si no las estamos implementando como deberíamos. Ok, ¿qué pastilla es la que se ocupa para el PrEP? Es un medicamento que es la emtricitabina
con el tenofovir. La marca comercial anteriormente era Truvada, hoy en día existen otros medicamentos genéricos, como es el caso del Movitrem, y que afortunadamente pues son mucho más baratos eh, pues para que más personas lo puedan adquirir, ¿no? Pero de cualquier forma, barato es entre comillas, porque estamos hablando de que cuesta pues unos 1,500 pesos más o menos, lo cual pues tampoco es algo accesible para todo el mundo. Sin embargo, pues es el tipo de cosas que debido a las dinámicas actuales que está, digamos que sexuales que tiene nuestra comunidad, pues es muy importante reconocer, por ejemplo, que hay una baja del uso del condón y que por lo tanto, pues debería también haber una, pues alternativas, ¿no? O sea, porque digamos que desde las políticas del gobierno siguen apostándole todo al condón y está bien que se promueva, por supuesto, el uso del condón, pero no debe ser la única opción. Y en ese sentido también es que, por ejemplo, otra cosa que está ocurriendo hoy en día y que ya mencionaba hace unos momentos, es que, por ejemplo, está aumentando el uso de algunas drogas, particularmente drogas químicas, en México, como es el caso, por ejemplo, de el crystal meth, pero también de otras drogas como la ketamina, como el G, que provocan que muchas personas tengan relaciones sexuales desprotegidas debido a la búsqueda de pues, nuevas sensaciones, de situaciones más intensas en el sexo. Y esto también está provocando que tengamos que hablar de nuevas formas de prevención del VIH, como es el caso, por ejemplo, de las estrategias de reducción de daños y de reducción de riesgos relacionadas con las drogas, ¿no? Entonces, como te das cuenta, o sea, como que todo está relacionado, pero además son como muchas capas que tenemos que estar atendiendo, porque al mismo tiempo de estas cuestiones que son como más biomédicas, como sería la PrEP y como sería la vacuna, pues también tenemos que atender otras cuestiones relacionadas con la salud mental, con la salud comunitaria, que son las que pues muchas veces llevan a que pues algunas personas puedan, digamos que bajar la guardia ante el uso eh, de sustancias psicoactivas. Ok. Oye, pero ahorita que mencionas el costo del PrEP en 1,500, o sea, sí es caro, pero no tanto como el Truvada, porque el Truvada sí era muy caro, ¿no? Sí, el Truvada, o sea, digo, la mayoría de las personas en México no compraba el medicamento porque pues aquí afortunadamente tenemos acceso a medicamentos de manera, no diría gratuita, pero sí digamos que de manera eh, subvencionada por el Estado y por lo tanto pues no tenemos que pagarla directamente en nuestros bolsillos, aunque a final de cuentas pues las pagábamos con nuestros impuestos. Sin embargo, afortunadamente con la entrada de estos genéricos, pues obviamente puede bajar el precio y de esta forma, pues esperaríamos que, por ejemplo, que obviamente pues haya mayor accesibilidad. Lo mismo podría pasar, ojalá, con el tema de la vacuna, que pues obviamente sí hay una farmacéutica que está detrás del proyecto, pero en realidad es todo un consorcio que está participando digamos que en la investigación. Entonces, por ese lado es que pues tenemos que asegurarnos que realmente haya un acceso real para todo mundo y no nada más para aquellas personas, por ejemplo, que tienen seguridad social. O sea, por ejemplo, no es lo mismo en este país acceder a un medicamento cuando tienes IMSS o cuando tienes ISSSTE que cuando no tienes nada y te tienes que afiliar al INSABI y a ver si te toca que te den el medicamento que necesitas. Ok. Oye, y en relación a las drogas, ¿puedes como hablar un poquito más de ese tema? Claro, pues mira, esto es un fenómeno que se está dando en varias partes del mundo, no solamente en México, y que básicamente estamos hablando de un fenómeno que se le llama el chemsex, ¿no? O sea, que no es nuevo, pero que al menos en México sí empezó a ser más visible muy recientemente. Y básicamente hablamos de el uso de algunas drogas, como es el caso de, por ejemplo, em, algunas metanfetaminas, la cocaína, pero también algunas otras drogas de diseño que son muy populares en nuestra comunidad, como el G, como la keta y como el cristal. En el caso particular del cristal, algo que está ocurriendo en varias ciudades del país, y no, particularmente en las ciudades grandes, pero también en otras ciudades, es que
el cristal pues provoca que haya como una sensación muy, muy intensa pues, que te ponga caliente y que sienta que tienes como más posibilidades para tener prácticas más intensas en el sexo. Y el problema es que provoca o puede provocar una adicción digamos que de una manera muy rápida entre algunas personas, ¿no? Entonces, muchos hombres gays que están buscando nuevas experiencias se enganchan con el uso, por ejemplo, del cristal y con el policonsumo, porque no es solo eso, una persona que consume drogas en el sexo tiende a consumir otro tipo de sustancias también al mismo tiempo, ¿no? O sea, como los poppers, como el cloruro de etilo, como las pastillas para la erección, como es el caso del Viagra, etcétera. Y toda esta combinación pues provoca que pueda haber severos problemas en el cuerpo como tal, ¿no? O sea, que puedas, por supuesto, tener una sobredosis, que puedas tener un accidente cerebrovascular, que te puedas desmayar, pero incluso que puedas llegar a la muerte, que es algo que desafortunadamente se ha dado en varias situaciones en este país. Pero también el hecho de que, por ejemplo, por la adicción, como es el caso pues, de muchas otras adicciones, pues que pierdas tu trabajo, la escuela, que pierdas a la familia, tu pareja, dinero, etcétera. Y que además, pues, muchas personas lleguen a tener severos problemas de salud mental, ¿no? O sea, a través de brotes psicóticos, situaciones de disociación de la personalidad, entre algunas otras cosas. Entonces, este es un tema que, o sea, en México no lo habíamos visto tan fuerte y por eso es que tenemos que atender esta cuestión relacionada con el chemsex a través de enfoques que realmente permitan que sin estigmatizar a los usuarios de drogas, porque eso es muy importante, o sea, porque prácticamente todas las personas utilizamos una u otra sustancia psicoactiva, llámese café, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese marihuana, y algunas otras personas pues utilizan algunas sustancias que son un poco más fuertes. El problema es que no todas tienen este potencial, digamos que adictivo y perjudicial como lo puede tener, por ejemplo, el cristal meth. Entonces ahí es donde necesitamos pues que desde la sociedad civil, pero sobre todo desde los gobiernos, pues se hagan campañas y estrategias realmente para promover la salud mental, porque el problema no es utilizar una droga, el problema es que este consumo se vuelva un consumo problemático y que por lo tanto, pues lleguemos a tener personas que tengan una adicción y que además pongan en riesgo su salud sexual al adquirir, por ejemplo, VIH, hepatitis C, que es una enfermedad muy grave que provoca cáncer a mediano o largo plazo, cáncer en el hígado, o incluso pues, otras ITS que aunque pareciera que no son tan severas, pues también si no se atienden pueden ser muy complicadas, como es el caso de la sífilis o el virus del papiloma humano, que son muy comunes entre las personas que tienen relaciones sexuales sin condón. Ok, oye, ¿qué es la ketamina? De pronto a mí la ketamina me suena a medicamento de farmacia. Y la ketamina, de hecho, es un medicamento controlado, pero, o sea, de hecho, es un medicamento que utilizan sobre todo pues, los anestesiólogos, tanto en humanos como en animales, ¿no? O sea, también tiene un uso veterinario, pero cuando se prepara de determinada forma se puede consumir particularmente inhalada, ¿no? Como si fuera cocaína, y pues tiene un efecto, digamos que de éxtasis y de relajación al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que se ha convertido en una sustancia también bastante popular en el mundo de la fiesta, pero también en el mundo del sexo, particularmente entre hombres. Ok. Oye, y ahorita es como también el tema, ¿no? Pues yo creo que muchos de los que están sobre temas de VIH justo le están dando mucha resonancia, mucha difusión a estos temas del PrEP, al laboratorio mosaico, a lo de las drogas. ¿Cómo ves la comunidad de activistas por los derechos de las personas que viven con VIH? ¿Se están uniendo más? ¿Esta unión es reciente o es una reunión ya de mucho tiempo? Pues mira, las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH en México han estado presentes desde los años 80, ¿no? Y de hecho, pues son muchas de las que han propiciado que haya cambios tan significativos en
pues en las políticas públicas aquí en México, ¿no? O sea, por ejemplo, México fue de los primeros países en desarrollo en el que se dio esta política de acceso universal al tratamiento, gracias a la presión de las organizaciones. Lamentablemente, muchas organizaciones de la sociedad civil también han perdido financiamiento por parte de organismos internacionales. El gobierno federal también otorgaba financiamiento a las organizaciones, entonces pues muchas han disminuido su capacidad o algunas de plano han desaparecido. Sin embargo, muchas de las organizaciones que siguen trabajando, pues se han dado cuenta que, que las necesidades también van cambiando, ¿no? O sea, justamente, por ejemplo, hace unos años, pues prácticamente todas las organizaciones promovían únicamente el uso del condón, ¿no? Y entonces ahora, ante todos estos cambios en las dinámicas, pues es que tenemos que empezar a hablar de la PrEP, de la PEP, que es la profilaxis post, de las estrategias de reducción de daños, del uso del lubricante o incluso de esta cuestión de la promoción de la vacuna. Pero también en otros temas que es muy importante la participación de la sociedad civil, y no me refiero solo a las organizaciones, sino también a las personas que viven con el VIH y otras personas aliadas. Ya que, por ejemplo, hemos visto que hemos vivido en meses recientes grandes problemas, como es el caso del desabasto de medicamentos antirretrovirales para quienes ya viven con VIH, el hecho de que no hay laboratorios, pruebas de laboratorio disponible para hacerse las cargas virales y de CD4. Entonces, sí estamos viviendo un momento muy particular en el que definitivamente tenemos que evolucionar junto con estos cambios que se van dando en la sociedad. Entonces, por ejemplo, esto que te decía del uso del crystal meth, que ya venía dándose en años anteriores, pero que ahorita se vive una explosión muy fuerte en muchos lugares, o sea, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en Cancún, en muchos lugares. Entonces, todo eso es bien complicado y hace que, pues, por supuesto, que tengamos que voltear a ver, además, cuáles son, qué nos dice la evidencia científica respecto a qué estrategias funcionan. Porque, por ejemplo, también tenemos que reconocer que muchas personas de nuestra comunidad pues no están a favor de estrategias, por ejemplo, de reducción de daños en las que se habla, digamos, de una manera positiva de las drogas. Es decir, no positiva en el sentido de ve y utiliza sustancias, sino más bien, a ver, si vas a utilizar sustancias, conoce qué es lo que te vas a meter, asegúrate que estás en un ambiente seguro y pues asegúrate que no vas a caer en una situación de adicción o de uso problemático. Entonces, hay personas que están de acuerdo, por ejemplo, con campañas como las que se tiene hoy en día desde el gobierno federal, en la que se estigmatiza totalmente a los usuarios de drogas y dicen, no las uses porque te vas a morir y vas a perder todo. O sea, lo cual, pues es una visión muy extremista y que la evidencia científica nos dice que eso no funciona, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos que asegurarnos que toda esta evidencia que se crea desde la academia, las universidades, los institutos, pues se tome en cuenta. Ya. Oye, yo he visto, bueno, me ha tocado, yo tengo un amigo que, mi mejor amigo tiene VIH y es por eso que de pronto me empecé a involucrar en estos temas como entre el 2017 y el 2018. Y como en la segunda mitad del 2019 es que el desabasto pega en Oaxaca y a través de Juan Pablo Caicero me entero que no solo es de Oaxaca, de este estado, sino que es de muchas partes del país. Y bueno, muchos hacen la manifestación en Ciudad de México a principios del 2020. Muchos de los que he entrevistado dicen que sigue habiendo desabasto. Algo que repiten mucho es que si una persona en el mundo no tiene acceso al medicamento, eso ya es desabasto. Eh, ¿Tú cómo ves este tema? Sí, actualmente hay un desabasto. El desabasto, ¿por qué razón es? Y podríamos hablar de que el sistema de salud mexicano está abandonando a las personas con VIH o las está intentando exterminar o qué está pasando ahí. No, en realidad lo que ha pasado es que hay una... eh, cu- cu- cuando se da el cambio de gobierno, se modificaron muchos de los mecanismos de compra que se tenían en ese momento, ¿no? O sea, que se habían venido construyendo desde hace muchos años, ¿no? O sea, estamos hablando del gobierno de Fox, ¿no? O sea, no solamente del PRI, sino también del PAN, y que, pues, más o menos habían propiciado que hubiera cierta estabilidad eh, en
en la compra. Sin embargo, se cambian estos mecanismos a través de los cuales pues empieza a haber, digamos que se busca, por un lado, que haya menos corrupción, pero la verdad es que en lugar, con tal de castigar, por ejemplo, aquellas empresas que habían tenido algunas prácticas corruptas, digamos que tratan de hacer la compra directa a las farmacéuticas y la distribución por otros lados. Entonces, desafortunadamente, eso provocó que los tiempos, por ejemplo, de la distribución, de asegurarse que llegue el medicamento como tal a las clínicas, pues fuera muy lento y por lo tanto, pues hubiera este enorme desabasto, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy convencido de que no es que haya una intención como tal de, digamos que pues de hacerle daño a las personas con VIH, sino que más bien lo que ocurrió fue pues una serie de situaciones más bien burocráticas, lo cual pues eventualmente llevó a que ocurrieran estas circunstancias. Entonces, lamentablemente esto no se ha resuelto en México y es probable que este año vuelva a existir este desabasto en muchos de los estados y por lo tanto, pues tenemos que estar muy alertas para estar seguros que esto no vaya a afectar nuevamente la vida y la salud de muchas personas. Y por ello, pues también creo que pues es muy importante darle seguimiento a las redes sociales de muchas organizaciones y de personas a través, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, de quienes trabajan en esto, ¿no? O sea, yo sé que algunas de las personas que tú has entrevistado son justamente muchas de las que dan su opinión, pero también de las que están trabajando para cambiar las cosas. Entonces, pues sí, creo que es importante que utilicemos también el poder de las redes sociales, no solo para conocer más cosas, sino también para posicionarnos y hacer presión sobre muchos de los temas que nos interesan. Eh, y digo, y a mí también me gustaría, pues, soy bastante activo, digamos que en algunas redes, como es el caso, por ejemplo, sobre todo, pues, de Twitter, de Instagram, y en YouTube, pues también pueden encontrar algunas cuestiones, relacionadas con estos temas que hemos estado platicando. De hecho, por ejemplo, si les interesa el tema del uso de drogas en la comunidad, recientemente hicimos un video con Pepe y Teo, que está disponible en YouTube y en el que damos pues mucha información sobre qué pasa con estas estrategias de reducción de daños, ¿no? Entonces creo que pues también digamos que para complementar información pues hay mucha información. En páginas, por ejemplo, como la de Inspira, que tiene una página de internet muy buena que se llama Sácate la Duda, donde tiene mucha información sencilla y basada totalmente en evidencia para conocer más sobre temas relacionados con las infecciones de transmisión sexual, el VIH y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues yo espero que quizás esta charla que tenemos, pues sea solamente, o sea, yo sé que es para dar, digamos, que una probadita, pero en realidad, pues hay muchos materiales, afortunadamente, allá afuera, que en español, hechos en México, por organizaciones mexicanas, que pues definitivamente se pueden consultar. Ok, oye, ¿y la intersección de VIH y discapacidad? Te pregunto esto, no sé si te dije que yo tengo discapacidad, yo soy una persona ciega. Y bueno, en 2019 que yo entro a la Clínica Condesa para poder ver qué hacen y todo, y conozco a Juan Pablo y a Manolo Arellano, me hablan de que no tienen, eh, no sé, documentos escritos en braille, como que incluso me llegaban a comentar que pues, ni se les había ocurrido. Aldair me hablaba un poco también como en ese punto, tanto Juan Pablo como Aldair en esos tiempos quedaron como muy alertas y muy perceptivos a cómo poder brindar información a este tipo de sectores. Y bueno, conmigo siguen en súper contacto, ayudándome como en las dudas que tengo y así. Pero tú cómo ves, ¿existe un trabajo ya entre estas dos líneas?
Leonardo Espinosa de Guadalajara, él me decía que desde hace años ellos, desde su organización, están trabajando con algunos temas en lectoescritura braille. Lo que sé es que la respuesta al VIH de por sí ha sido como muy débil en los últimos años y mucho más en poblaciones específicas como, como es el caso de personas con discapacidad, personas de comunidades indígenas, personas, incluso con mujeres heterosexuales, ¿no? Ya que pues realmente hay muy poco dinero disponible, hay muy pocas propuestas para la prevención. Entonces, pues sí, es muy preocupante que no las haya y definitivamente tiene que mejorar en ese sentido, ¿no? O sea, particularmente todo lo que tiene que ver con la educación integral en sexualidad, pensada en las personas con diferentes discapacidades y, por supuesto, pues su acceso a otro tipo de servicios de salud. Entonces, sí creo que esa es una parte que tenemos que seguir también empujando muchísimo y que, pues, también no tenemos evidencia sobre el hecho de que haya situaciones, o sea, de que haya personas con discapacidad que estén adquiriendo VIH, que seguramente sí las hay, pero no se está, pues digamos que no se está haciendo investigación al respecto. Ok. Oye, o sea, todos ustedes, de las personas con las que he hablado, de las que te mencionaba ahorita al principio, pues se ve que tienen una red como muy, muy fuerte, pero yo hasta ahorita no he visto como alguien por parte de gobierno, alguna institución sobre todo, aparte de la Clínica Condesa, que esté como machacando el tema. Incluso yo llevo 2 años intentando contactar a una chica que se supone que es la responsable en cuestión periodística de el área de ONU-SIDA en México y nunca la encuentro. ¿Cómo está esta parte? O sea, ¿está olvidada o si hay gente y solo yo no he tenido la suerte de toparla? Sí, 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 definitivamente sí hay gente, y sí se está dando como un impulso, pero como te decía, desafortunadamente el VIH ha caído bastante en la agenda, digamos que de la salud en general y mucho más ahora con toda la pandemia del COVID-19. Entonces, en ese sentido es que definitivamente sí necesitamos reforzar todo lo que se estaba haciendo desde el sector gobierno, desde las agencias internacionales y, por supuesto, desde la sociedad civil, porque si no, pues corremos el riesgo de que gran parte del trabajo que se estaba haciendo, pues no solamente pues lo perdamos, sino que tengamos retrocesos importantes debido a todos estos problemas relacionados con el presupuesto, pero también con la parte de la voluntad política, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos que ya para ir cerrando, sí me gustaría dejar siempre me gusta dejar este mensaje de que es muy importante de que todas las personas de nuestra comunidad, vivan o no con VIH, tienen que participar en impulsar que se hable más de derechos humanos, de prevención, de atención, porque al menos en un país como México, todos y todas conocemos personas que viven con VIH, ¿no? Aunque muchas veces no sabemos que viven con VIH, pero seguramente tenemos algún amigo, algún primo, alguna comadre que vive con VIH y necesitamos asegurar que su derecho a la salud sea respetado, pero también que sus derechos humanos sean respetados a través de esta lucha contra el estigma y contra la discriminación, ¿no? Entonces, me parece que en el caso, por ejemplo, de discapacidad es todavía más importante, ¿no? O sea, porque estamos hablando de justo de estas intersecciones que provocan que haya pues una mayor vulnerabilidad, pero también una mayor discriminación en cuanto al acceso a los servicios y por ello es que pues tenemos realmente que unirnos y asegurarnos que todos y todas tengamos los mismos derechos y particularmente en este tema del derecho a la salud. Ok. Oye, y um, pues, ¿con qué otra cosa te gustaría cerrar hoy? Pues mira, creo que otro de las cosas importantes que hay que recordar es que
pues la pandemia del VIH sigue pues muy lejos de terminar. Y por ello es que no podemos bajar la guardia, ¿no? O sea, por eso es que también es importante que todo mundo pueda participar, por ejemplo, en proyectos como Mosaico para demostrar si funciona o no la vacuna para prevenir el VIH, que todos y todas podamos impulsar, salir, por ejemplo, cuando podamos salir a marchar, que volvamos a salir a las calles a exigir que, por ejemplo, haya abasto suficiente de medicamentos antirretrovirales. Es decir, no podemos quedarnos de manos cruzadas ante esta difícil situación que se está viviendo en México y también en otros países. Y por ello es que pues la invitación, como siempre, a movilizarnos, y ya sea en las calles, ya sea en las redes sociales, ya sea con la familia. Sabemos que no todo el mundo está en la misma posibilidad, por ejemplo, de no sé, salir a una manifestación, pero quizás todos tenemos un Facebook en el cual podemos poner qué pensamos acerca de la situación que se vive hoy en día en cuanto al tema del acceso a una consulta médica, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí me gustaría dejar como esa invitación a que sigamos no dejándonos que se violen estos derechos. Ok, oye, y como ya último punto, ¿cómo viste lo que sucedió ayer en esta, no sé si era agencia de viajes o aerolínea, Volaris? eh, la manifestación que hicieron a causa como de que pues están haciendo estudios para detectar si los aspirantes a trabajar en esta empresa tienen o no tienen VIH. Y lamentablemente es lo que ocurrió eh, um, en esta aerolínea que es Volaris, ¿no? Fue pues algo que desafortunadamente sigue ocurriendo todo el tiempo en México, que es la discriminación laboral hacia personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una muestra de cómo una de tantísimas cosas relacionadas con el VIH todavía tienen que atenderse. Entonces, pues realmente pues mi reconocimiento a todas las personas que salieron a las calles a protestar, porque si no se hacen ese tipo de manifestaciones, pues las empresas van a seguir actuando con total impunidad, como si no pasara nada, y lamentablemente pues eso va en detrimento pues no solamente de personas con VIH, sino de otras personas que pertenecen a comunidades históricamente vulneradas, como personas indígenas, como personas afrodescendientes, como personas con discapacidad, como mujeres embarazadas. Entonces, ahí es donde tenemos que asegurarnos que pues todo, digamos que siga, que las cosas tienen que cambiar, pero si no hacemos presión para que cambien, desafortunadamente, pues muchas veces no van a ocurrir. Ok, oye, ¿y cuáles son tus redes sociales en las que te pueden seguir o buscar? Pues me pueden encontrar en todas las redes como @baruchdom, Dom de Domínguez. Y en YouTube, pues hay varios videos donde pueden poner Ricardo Baruch. Y en el podcast que se llama Sex Escándala está disponible en Spotify y Apple Music, y ahí pueden encontrar todos los episodios que ya llevamos más de 60, por cierto, sobre muchos temas muy variados, ¿no? Entonces, pues les invito a que nos escuchen. Ok. Oye, pues te agradezco mucho tu tiempo, tu participación. Espero podernos conocer, quién sabe cuándo, pero cuando ya el COVID no sea tan agresivo. Pero bueno, me va a dar mucho gusto poder conocerte a ti y a los demás en persona en algún momento. Claro que sí, pues te agradezco mucho y pues también ha sido un gusto conversar contigo. No, pues muchísimas gracias. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Canal de YouTube Manual del Discapacitado Perfecto. Enero 2021.